Era una mañana nublada en la vida de Alejandro Moncada, aunque para él cada día parecía igual al anterior. Cada amanecer era una repetición sin sentido, una rutina de reuniones, compromisos y miradas de aprobación que lo hacían sentir como un actor en una obra que nunca había elegido. Alejandro, de 27 años, era la definición de éxito a los ojos del mundo, elegante, inteligente y, sobre todo, el heredero de un imperio empresarial que su padre, don Esteban Moncada, había construido con ambición y sacrificio. Sin embargo, cuando Alejandro se miraba en el espejo de su lujosa oficina, solo veía una jaula invisible, una prisión de cristal donde el brillo de su apellido no podía esconder la soledad ni el vacío que lo consumían. Esa mañana, mientras observaba la Ciudad de México desde el ventanal de su oficina en el piso más alto de la sede corporativa, una mezcla de fatiga y apatía lo dominaba. Sus ojos, oscuros y profundos, miraban hacia el horizonte, pero en su mente, todo se reducía a una simple pregunta: ¿cuál era el propósito de tanta abundancia si la vida que le pertenecía parecía una ilusión? De repente, su teléfono vibró sobre el escritorio. Su secretaria le informaba que debía supervisar personalmente una de las fábricas del grupo. Con un suspiro, Alejandro aceptó, usando aquella visita como una excusa para huir momentáneamente de la opulencia de su torre de cristal. La fábrica de textiles, ubicada en un barrio más humilde, tenía un ambiente completamente diferente al entorno frío y sofisticado al que Alejandro estaba acostumbrado. Al entrar, se sintió fuera de lugar, como si su traje perfectamente ajustado y su presencia altiva contrastaran con la sencillez del lugar. Los empleados lo miraban con curiosidad y respeto, pero sin la exageración ni los falsos cumplidos que él solía escuchar en los eventos de su círculo social. Alejandro caminaba con las manos en los bolsillos, explorando los rincones de aquel sitio que producía la ropa y accesorios que llevaban el nombre Moncada por todo el país, y algo en su interior comenzó a sentir un alivio inesperado. Justo cuando pensaba que aquella visita sería solo una distracción temporal, una figura al costado de una mesa de trabajo capturó su atención. Una joven de cabello largo y ondulado, vestida con ropa sencilla, cuidaba unas plantas en unas macetas improvisadas. Sus manos, teñidas de verde por la tierra y el agua, se movían con delicadeza sobre las hojas de las plantas, como si fueran algo sagrado. Sus ojos, grandes y de un marrón profundo, reflejaban una calma y serenidad que Alejandro no veía en nadie desde hacía años. La joven parecía estar en su propio mundo, completamente ajena a su presencia y a la de todos los demás. Alejandro sintió un impulso que no supo explicar, algo en la manera en que ella se concentraba, en la sonrisa leve que esbozaba mientras trabajaba, despertó en él una chispa de curiosidad que lo obligó a acercarse. «Hola», murmuró Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo al iniciar la conversación. Su voz era un poco más suave que de costumbre, como si aquel entorno y la presencia de la joven lo hubieran hecho bajar las defensas. Ella levantó la mirada, un poco sorprendida, y sus ojos brillaron con una mezcla de amabilidad y curiosidad. «Hola», respondió, sonriendo, sin mostrar la típica admiración que él esperaba. Para ella, Alejandro no era más que otro visitante, alguien de quien nada sabía ni necesitaba saber. «¿Estás encargada de estas plantas?», preguntó, sintiendo como su curiosidad crecía a cada palabra. La joven asintió, ajustando una ramita de una de las plantas. «Sí, las plantas son mi pasión. No es parte de mi trabajo aquí, pero me gusta cuidarlas en mi tiempo libre», explicó, y su voz reflejaba una sencillez que Alejandro encontró cautivadora. Se llamaba Valeria, y en los pocos minutos que estuvieron hablando, Alejandro se dio cuenta de que cada palabra suya tenía un peso genuino, como si cada cosa que decía estuviera tejida con los hilos de la verdad. A medida que conversaban, Alejandro sintió cómo se desvanecía la rigidez en su postura, como el ambiente relajado de la fábrica y la calidez de Valeria lo hacían olvidar por un momento la presión constante de ser un Moncada. La conversación fluyó con una naturalidad que lo desarmó por completo. Sin preocuparse por los formalismos ni las apariencias, Valeria le contó sobre sus sueños de abrir un vivero algún día, sobre su amor por las plantas y el deseo de tener un espacio donde la gente pudiera encontrar paz y belleza. Alejandro, que apenas conocía sus propios sueños, se encontró fascinado por aquella visión de vida que él jamás había considerado. Cuando se despidió de Valeria y se dirigió a su auto,
Alejandro experimentó una sensación desconocida. Al sentarse en el lujoso asiento de cuero, miró sus propias manos, aún limpias, en contraste con las de Valeria, marcadas por la tierra y el cuidado de aquellas plantas. Había algo en aquella imagen que no podía sacarse de la cabeza. Alejandro, acostumbrado a la perfección pulcra de su mundo, se sentía desconcertado, como si aquella joven humilde y su genuina pasión hubieran despertado en él algo que ni todo el poder ni el dinero de su familia podían darle. Al mirar por última vez la entrada de la fábrica, supo que ese encuentro no era algo que podría olvidar fácilmente. Aquella noche, mientras la Ciudad de México se extendía en un tapiz de luces a través del ventanal de su departamento, Alejandro Moncada se encontró perdido en pensamientos que nunca había tenido. Las imágenes de Valeria, sus manos manchadas de tierra, su sonrisa serena mientras hablaba sobre sus plantas, reaparecían una y otra vez. En el silencio de la noche, Alejandro se preguntaba qué era lo que había en aquella joven que le había dejado una impresión tan duradera. Su vida, colmada de lujos y expectativas, jamás le había permitido experimentar algo tan genuino. En la mañana siguiente, Alejandro asistió a la habitual reunión familiar, donde se discutían los futuros proyectos de la empresa. Su padre, don Esteban Moncada, dominaba la mesa de reuniones, rodeado de ejecutivos que lo miraban con respeto y, en algunos casos, con temor. Mientras don Esteban hablaba sobre la expansión de la empresa en mercados internacionales, Alejandro apenas escuchaba, su mente aún absorta en los recuerdos de la tarde anterior. Sentado en aquella lujosa sala de conferencias, rodeado por figuras poderosas y frías, Alejandro se preguntaba si alguna vez se había sentido realmente a gusto en ese ambiente. ¿Alejandro? Su padre lo llamó, y la voz firme y autoritaria de don Esteban lo devolvió a la realidad. Su mirada era severa, exigiendo atención y mostrando la decepción que cualquier distracción le causaba. Alejandro asintió, forzándose a sonreír y a volver a la conversación. A pesar de haber cumplido siempre con el rol que su padre y la sociedad esperaban de él, Alejandro sentía que, en el fondo, su corazón anhelaba algo distinto, algo que ni las mansiones ni los trajes a medida podían darle. Y en ese momento, la imagen de Valeria, tan distinta a todo lo que él conocía, volvió a ocupar sus pensamientos. Al día siguiente, incapaz de resistir la curiosidad que lo invadía, Alejandro decidió volver a la fábrica. Justificó su visita con una excusa profesional: necesitaba supervisar personalmente las instalaciones. Sin embargo, sabía que su verdadero motivo no tenía nada que ver con el trabajo. Desde el momento en que había salido de su oficina, sentía una mezcla de ansiedad y expectación que lo hacía cuestionarse si era adecuado regresar tan pronto. Al llegar a la fábrica, Alejandro buscó disimuladamente a Valeria, y tras unos minutos de recorrido, la encontró en el mismo lugar, cuidando las plantas con una concentración y dedicación que lo dejó fascinado. Ella parecía ajena al mundo a su alrededor, como si las preocupaciones y el ruido no tuvieran acceso a su pequeño rincón verde. Alejandro la observó en silencio unos segundos, intentando entender qué era lo que le atraía de ella con tanta fuerza. Finalmente, incapaz de contenerse más, se acercó. ¿Qué tipo de plantas son estas?, preguntó, en un tono de voz que intentaba sonar casual, pero que traicionaba su creciente interés. Valeria levantó la vista, sorprendida, y al reconocerlo, una sonrisa cálida se dibujó en su rostro. Son plantas de interior. Ayudan a purificar el aire y a crear un ambiente más relajante, explicó, con una paciencia que Alejandro encontró fascinante. Al hablar, su voz se iluminaba con una pasión que Alejandro raramente veía en su propio mundo, donde las conversaciones solían girar en torno a números y beneficios. Él se sintió incapaz de apartar la mirada mientras ella hablaba. Sus gestos tranquilos, la manera en que describía el cuidado de cada planta, le parecían tan distintos a la superficialidad que solía encontrar en su círculo social. En su entorno, todo era sobre apariencias, posesiones y poder. Con Valeria, en cambio, sentía que cada palabra y cada sonrisa venían de un lugar auténtico. A medida que la escuchaba, algo en su interior, que hasta ese momento había estado apagado, comenzó a encenderse lentamente. Las visitas a la fábrica se convirtieron en una rutina. A menudo,
Alejandro se encontraba a sí mismo inventando excusas para pasar por allí y ver a Valeria. Las conversaciones entre ellos eran cada vez más profundas, que ella compartía historias de su infancia en un pequeño pueblo, donde había aprendido a cuidar de las plantas como si fueran parte de su familia, y él, sin darse cuenta, empezó a compartir con ella pensamientos que nunca había confiado a nadie. En los encuentros con Valeria, Alejandro encontró algo que jamás había imaginado en su vida controlada y lujosa, la posibilidad de ser él mismo. Pero, a medida que su relación crecía, Alejandro comenzó a notar el peso de una pregunta que lo inquietaba cada vez más. Valeria era una persona sencilla y genuina, alguien que veía en la vida mucho más que la superficialidad que él conocía. ¿Podría él llevar esa relación sin exponerla al juicio de su familia y amigos? ¿Sería capaz de resistir las opiniones y las críticas de quienes lo rodeaban, solo para poder estar con ella? La incertidumbre lo atormentaba, pero a pesar de sus dudas, Alejandro sabía que no estaba dispuesto a renunciar a ese vínculo que tanto significado le había traído. Aquella noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde su departamento, una pregunta persistía en su mente: ¿Valeria representaba solo una distracción en su vida, o era realmente el comienzo de algo que él no podía ignorar? Los días se sucedieron como un torrente, cada uno más incierto que el anterior, mientras Alejandro y Valeria continuaban encontrándose en la fábrica, cada vez con menos pretextos y más intención de compartir el tiempo juntos. Alejandro sentía que, por primera vez en años, su vida tomaba un sentido que no dependía de las expectativas familiares ni de los negocios. Las conversaciones con Valeria le mostraban una perspectiva del mundo que lo liberaba de sus propias cadenas invisibles, de esa jaula dorada que el apellido Moncada le había impuesto. A medida que Alejandro se adentraba en la conexión con Valeria, comenzó a notar la diferencia abismal entre sus mundos. Por un lado, estaba él, con una vida de privilegios, rodeado de lujos y de amistades que solo compartían con él apariencias y estatus. Por el otro, Valeria, con su calidez y sencillez, se enfrentaba día a día a una vida de sacrificios, pero que ella veía con gratitud. Ella irradiaba una autenticidad que iluminaba incluso los rincones más oscuros de sus dudas, y aunque Alejandro estaba cautivado, el peso de lo que dirían los demás comenzaba a carcomerlo. Un domingo, Alejandro asistió a una cena con su círculo cercano de amigos, en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Durante la conversación, sus amigos comenzaron a notar su actitud reservada y las distracciones constantes en las que Alejandro se sumergía. Uno de sus amigos de toda la vida, Darío, un joven igualmente apuesto y adinerado, con una sonrisa sarcástica y afilada, lo observaba con curiosidad. ¿A quién has estado viendo últimamente, Alejandro? Estás irreconocible, bromeó Darío, alzando la ceja con un tono insinuante. La pregunta provocó una oleada de risas entre el grupo, mientras Alejandro intentaba forzar una sonrisa que ocultara su incomodidad. Durante años, había compartido risas y secretos con estos amigos, pero en ese instante, notó que no podía hablarles de Valeria sin enfrentar críticas y prejuicios. ¿Cómo les explicaría a ellos, a quienes solo interesaba el poder y el prestigio, que la sinceridad de una joven trabajadora lo había conquistado? Con cada comentario y mirada, Alejandro sintió cómo crecían sus dudas y su ansiedad. Sabía que el abismo entre los dos mundos podía volverse insostenible si continuaba ocultando su relación, pero al mismo tiempo, temía lo que podría perder al revelarlo. Esa noche, en su lujoso departamento, se debatía entre dos opciones: o proteger su imagen y su relación con aquellos que siempre habían estado a su lado, o defender aquel sentimiento nuevo e inesperado que Valeria había traído a su vida. Al día siguiente, decidido a no prolongar más la tensión interna, Alejandro invitó a Valeria a dar un paseo. Se encontraron en un parque lleno de jardines, donde la naturaleza, con sus colores vivos y sus aromas frescos, les brindaba un refugio de la presión de la sociedad. Mientras caminaban entre los senderos de plantas y flores, Alejandro finalmente se animó a compartir sus pensamientos. Con voz pausada, como si aún procesara cada palabra, le confesó a Valeria la duda que lo atormentaba. Valeria, a veces pienso en lo que haría si no tuviera que seguir el legado de mi familia, si pudiera decidir solo por mí mismo, comenzó, mirando a lo lejos, como si intentara ver un futuro que aún no existía. Valeria lo escuchaba con atención, y cuando él finalmente se atrevió a mirarla,
encontró en sus ojos una comprensión profunda y sincera. No eres solo el apellido Moncada, Alejandro. También tienes derecho a buscar tu propia felicidad, le respondió ella, tomándole la mano y dándole una mirada llena de apoyo y ternura. Esa frase resonó en su mente, como una melodía que nunca había escuchado. La sencillez y la sinceridad de sus palabras le brindaban una fortaleza que hasta entonces había ignorado. Durante años, Alejandro había sido Alejandro Moncada, el heredero del imperio, el joven empresario prometedor. Pero junto a Valeria, sentía la posibilidad de ser solo Alejandro, un hombre con sueños y dudas, con la libertad de construir una vida que realmente le perteneciera. Las palabras de Valeria le dieron el impulso que necesitaba para enfrentar sus propios miedos. Sin embargo, el dilema no desapareció por completo, que era como si estuviera atrapado entre dos fuerzas, la responsabilidad hacia su familia y el anhelo de ser quien realmente era. Aquella noche, antes de despedirse, Alejandro la miró con una mezcla de agradecimiento y aprensión. Sabía que la vida que quería compartir con ella no sería fácil, y que la presión de su mundo seguiría acechando en cada paso que diera junto a ella. Finalmente, después de días de indecisión, Alejandro tomó una decisión que sabía lo cambiaría todo. Invitaría a Valeria a un próximo evento corporativo, un movimiento arriesgado que pondría a prueba su valentía y su disposición para enfrentar su verdad frente a su círculo social. Sabía que no podía seguir ocultando a Valeria como un secreto, como si aquella relación genuina y transformadora fuera algo de lo que avergonzarse. Al mirarla esa noche, comprendió que estaba dispuesto a desafiar lo que fuera necesario. Valeria lo miró con una mezcla de nerviosismo y cariño, como si ella misma intuyera lo que aquella invitación significaba. Ambos comprendieron, en silencio, que estaban a punto de cruzar una línea sin retorno. El evento corporativo al que Alejandro había invitado a Valeria era una de las galas más esperadas del año. Celebrado en un salón de un lujoso hotel, aquel evento reunía a las figuras más prominentes del ámbito empresarial, políticos, ejecutivos de alto nivel y las familias más influyentes de México. Alejandro sabía que llevar a Valeria a ese evento sería como exponer su relación a los ojos críticos de su círculo social. Durante días, había pensado en lo que significaría dar ese paso, en lo que dirían sus amigos y conocidos, y en las posibles repercusiones. Sin embargo, la firmeza y autenticidad que Valeria le había inspirado lo empujaban a seguir adelante. Cuando llegaron, Alejandro sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Valeria, quien había elegido un vestido sencillo pero elegante, irradiaba una belleza serena y natural que contrastaba con el brillo exagerado y los atuendos ostentosos de la gala. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y temor, sabiendo que su presencia junto a él podía causar incomodidad entre aquellos desconocidos que, para ella, representaban un mundo ajeno y elitista. Al entrar al salón, sintieron de inmediato las miradas inquisitivas de los invitados. Algunos intercambiaban susurros, mientras otros observaban a Valeria de arriba abajo, evaluándola con una frialdad que hacía que Alejandro apretara los dientes. A pesar de la incomodidad, Valeria intentó mantenerse tranquila, tomando su mano con suavidad, como si con ese simple gesto le pidiera que no se preocupara. Alejandro le respondió con una sonrisa cálida, decidido a enfrentar cualquier comentario con ella a su lado. La noche avanzaba lentamente. Alejandro, notando la incomodidad de Valeria, intentaba distraerla hablando sobre temas ligeros y señalando rostros conocidos, pero nada podía suavizar las miradas que los rodeaban. La tensión alcanzó su punto más alto cuando Darío, su amigo de toda la vida, se les acercó. Vestido con un impecable traje de diseñador, Darío traía consigo una copa de vino y una sonrisa que Alejandro conocía bien, una sonrisa que escondía sarcasmo y, en ocasiones, desprecio. Así que esta es tu acompañante, Alejandro. Qué original elección, comentó Darío, mirando a Valeria como si evaluara un objeto. Valeria, sintiendo la hostilidad disfrazada en sus palabras, bajó ligeramente la mirada, y Alejandro, sintiendo una rabia sutil y creciente, apretó los puños. No había esperado una bienvenida cálida, pero aquel tono burlón era un golpe bajo que no estaba dispuesto a tolerar. No es una elección, Darío. Valeria es una persona increíble, y está aquí porque quiero que esté aquí, tanto como cualquiera de ustedes, respondió Alejandro,
con un tono firme que atrajo la atención de los que estaban cerca. El silencio que siguió a sus palabras fue palpable. Darío, sorprendido por la respuesta de Alejandro, dejó escapar una risita sarcástica y miró a su alrededor, como buscando apoyo en el círculo que se había formado. «Bueno, no hay necesidad de tomarse todo tan en serio», replicó Darío, intentando suavizar el momento, pero Alejandro no estaba dispuesto a retroceder. Sentía que esa noche representaba algo más que defender a Valeria, era una declaración a su círculo, un acto de liberación y de independencia. «Para mí sí es en serio, Darío. La respeto a ella más de lo que respeto muchas de las cosas que aquí representan», agregó Alejandro, sin apartar la mirada desafiante de su amigo. Valeria, profundamente conmovida, le dio un apretón a su mano y lo miró con una mezcla de admiración y gratitud. Alejandro sintió que aquella pequeña demostración de apoyo era todo lo que necesitaba para mantener su postura. Por primera vez en su vida, sentía que sus palabras, sus decisiones y sus sentimientos le pertenecían verdaderamente. Las críticas y los juicios que podían caer sobre él esa noche no importaban en comparación con la libertad que experimentaba al lado de Valeria. La velada continuó, y aunque los murmullos no cesaron, Alejandro ya no sentía la presión que tanto lo había inquietado. Había tomado una decisión y la había sostenido, demostrando a todos que Valeria no era una simple acompañante, sino una parte de su vida que no estaba dispuesto a ocultar. Esa noche, mientras el evento llegaba a su fin, Alejandro comprendió que la decisión más difícil había sido enfrentarse a sus propios temores y a las expectativas de quienes lo rodeaban. Y ahora que lo había hecho, se sentía finalmente en paz. Al salir juntos del evento, bajo las luces de la ciudad, Valeria lo miró con ojos llenos de emoción. «Gracias por todo lo que hiciste esta noche, Alejandro», le susurró. Él, tomando su mano con firmeza, le respondió con una sonrisa sincera, sin necesidad de más palabras. Ambos sabían que, a partir de esa noche, el camino sería complejo, pero que también estaba lleno de posibilidades. Con aquella muestra de apoyo mutuo, Alejandro y Valeria avanzaban hacia un futuro que ya no dependía de las opiniones ajenas, sino de los sentimientos y las decisiones que habían decidido compartir. La noche del evento quedó grabada en la memoria de Alejandro y Valeria como un hito, una línea divisoria entre su vida anterior y el camino que estaban dispuestos a recorrer juntos, sin importar las críticas. Alejandro, al observar la firmeza con la que Valeria había enfrentado las miradas y comentarios maliciosos, sintió una profunda admiración y un amor que, hasta entonces, solo había intuido. Sabía que el valor que ella había demostrado esa noche representaba más que una simple aceptación de su vida, que era una declaración de que él valía la pena, a pesar de todo. Con el tiempo, Raíces de Vida, el vivero que tanto habían soñado juntos, comenzó a tomar forma. La idea de construir algo propio, algo que no estuviera ligado a los negocios de la familia Moncada, llenaba a Alejandro de una libertad que le parecía nueva y emocionante. Mientras supervisaban las primeras reformas en el local que habían encontrado, Alejandro veía en Valeria una visión de futuro que no dependía de lujos ni títulos, sino de autenticidad y trabajo compartido. Los primeros días en el vivero fueron un torbellino de actividad. Alejandro y Valeria pasaban horas organizando plantas, preparando macetas y revisando cada rincón del pequeño negocio. Valeria, con su conocimiento de plantas y su habilidad para tratarlas con un cuidado casi maternal, irradiaba una energía que contagiaba incluso a Alejandro. Aunque él había estado acostumbrado a delegar tareas y tomar decisiones desde una posición de poder, encontró en este trabajo una satisfacción que nunca había experimentado. El vivero se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para los vecinos, un espacio donde se organizaban talleres de jardinería los fines de semana y se promovía el amor por la naturaleza. Los clientes, atraídos por la calidez de Valeria y la dedicación que ambos ponían en el negocio, comenzaron a volver con frecuencia, y la noticia de Raíces de Vida se extendió rápidamente. Alejandro, al ver las sonrisas y el entusiasmo de quienes acudían al vivero, comprendió que había encontrado su lugar en el mundo, un sitio que no dependía de la riqueza ni de las expectativas familiares. Sin embargo, no todo era tan sencillo. La decisión de vender su parte de la empresa Moncada había causado fricciones en su familia, y la relación con su padre se había vuelto tensa.
Don Esteban, decepcionado y molesto, evitaba hablar de Alejandro en las reuniones familiares y trataba su decisión como una fase pasajera que, tarde o temprano, se desvanecería. Para don Esteban, Alejandro estaba desperdiciando su vida al dejar el poder y la influencia de la familia por una pequeña tienda de plantas. Pero Alejandro estaba seguro de su elección. Cada día en el vivero lo reafirmaba en su decisión de construir una vida que verdaderamente le perteneciera. Una tarde, mientras Alejandro y Valeria trabajaban en la tienda, Darío, su antiguo amigo, apareció en el vivero. Alejandro, sorprendido, lo recibió con una mezcla de incredulidad y curiosidad. ¿Así que realmente dejaste todo por esto?, preguntó Darío, mirando el local con una expresión entre burla y lástima. Alejandro, en lugar de molestarse, sonrió con calma. Sí, lo hice, Darío. Y nunca me he sentido tan en paz, respondió, observando a Valeria, quien lo miraba desde el fondo de la tienda, dándole la misma paz que sentía en su corazón. Al ver la autenticidad en los ojos de Alejandro, Darío se quedó en silencio unos instantes antes de despedirse sin decir una palabra más. Alejandro comprendió que sus antiguos amigos quizás nunca entenderían su decisión, pero que eso ya no lo afectaba como antes. Valeria, al ver su expresión tranquila y sin rastro de inseguridad, se acercó y le dio un suave apretón en el hombro, como confirmándole que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Esa noche, bajo las estrellas y rodeados de las plantas del vivero, Alejandro y Valeria se permitieron un momento de calma. Habían enfrentado críticas, prejuicios y dudas, pero lo que sentían era más fuerte que cualquier obstáculo. Alejandro miró a Valeria y supo que, a pesar de todo, estaba exactamente donde deseaba estar, construyendo un futuro que ni los lujos ni las expectativas familiares podían reemplazar. A medida que el vivero, Raíces de Vida, seguía prosperando, Alejandro y Valeria comenzaron a experimentar una estabilidad que les brindaba un profundo sentido de satisfacción. Cada planta vendida, cada cliente agradecido, y cada taller de jardinería representaba un paso hacia la vida auténtica que siempre habían soñado. Los días en el vivero eran largos y a menudo agotadores, pero cada minuto que pasaban trabajando juntos les fortalecía como pareja y les confirmaba que habían elegido el camino correcto. Sin embargo, el éxito del vivero también trajo nuevos desafíos. La familia Moncada, particularmente su padre, don Esteban, miraba con desprecio la pequeña empresa de su hijo, considerando aquel proyecto como una simple aventura sin sentido. Las reuniones familiares se tornaron incómodas, y la relación entre Alejandro y su padre se tensaba más con cada comentario hiriente que éste lanzaba sobre el proyecto de plantas de su hijo. Don Esteban no perdía oportunidad para recordarle lo que él consideraba un desperdicio de talento, y Alejandro, aunque intentaba mantenerse firme, sentía el peso de su desaprobación. Cierta tarde, mientras Alejandro organizaba las nuevas plantas en el vivero, su madre lo llamó para hablar en privado. En la voz de ella, percibió una mezcla de preocupación y tristeza. Tu padre no entiende tu decisión, Alejandro, y creo que nunca lo hará. Pero sé que estás haciendo lo que realmente quieres, le dijo con dulzura. Aquellas palabras lo llenaron de alivio y gratitud. Por primera vez, alguien en su familia parecía aceptar su nueva vida sin juzgarlo, y aunque no fuera su padre, el apoyo de su madre le ofrecía una paz que hacía tiempo no sentía. Valeria, que observaba la situación desde la distancia, comprendía el conflicto interno de Alejandro y la carga emocional que esto le generaba. Durante las noches en que él se mostraba más distante o en silencio, ella lo apoyaba en silencio, permitiéndole espacio para reflexionar. Esta es nuestra vida, Alejandro. Lo que estamos construyendo aquí es real, y no tienes que justificarlo ante nadie, le decía en momentos de duda, tomando su mano y recordándole que había elegido un camino lleno de significado. Pero los problemas familiares no eran los únicos obstáculos que enfrentaban. A medida que el vivero ganaba popularidad, comenzaron a surgir dificultades con la logística y el abastecimiento de plantas. Aunque Valeria tenía un conocimiento profundo sobre el cuidado y la selección de especies, la administración del negocio requería habilidades que ninguno de los dos había necesitado antes. Alejandro, acostumbrado a dirigir desde una posición de privilegio, tuvo que adaptarse a resolver problemas inesperados, desde el retraso de entregas hasta clientes.
insatisfechos que exigían reembolsos. Aunque frustrante al principio, aquellos desafíos le enseñaron a valorar cada pequeño triunfo y a enfrentar cada dificultad con humildad. Sin embargo, en medio de estos obstáculos, Alejandro comenzó a notar algo que lo inquietaba profundamente: rumores de una investigación por corrupción que rondaba a la empresa Moncada. Los medios locales habían comenzado a cubrir el escándalo, y las sospechas apuntaban a algunos de los miembros directivos. Aunque Alejandro ya no formaba parte de la empresa, su apellido seguía relacionado con el Imperio Moncada, y no podía evitar sentir preocupación por las repercusiones que aquello tendría, tanto para él como para su familia. Días después, mientras atendía a un cliente en el vivero, Alejandro recibió una llamada de un número desconocido. Al responder, la voz de su hermano menor, Javier, lo sorprendió. Javier, quien había asumido un rol clave en la empresa tras la salida de Alejandro, hablaba con un tono desesperado y le pedía encontrarse con urgencia. Alejandro, aunque dudoso, accedió, pues presentía que aquello podía estar relacionado con los rumores de corrupción. Esa noche, Alejandro salió del vivero después de cerrar y se encontró con Javier en un café discreto, lejos de las miradas de los conocidos. Javier, visiblemente nervioso y agotado, comenzó a hablar de manera atropellada. Confesó que el escándalo de corrupción que había comenzado a sonar en los medios era real, y que él mismo estaba involucrado en la gestión de contratos que ahora estaban bajo sospecha. La expresión de Alejandro pasó de incredulidad a profunda decepción, sintiendo como la sombra de la empresa Moncada se extendía sobre él, incluso después de haber tomado la decisión de alejarse. Javier, ¿cómo pudiste llegar a esto?, le preguntó Alejandro, sin poder ocultar el dolor en su voz. Su hermano, quien siempre había buscado destacar y superar a Alejandro dentro de la empresa, parecía hundido en su propia ambición y en las consecuencias de sus actos. No tuve opción, Alejandro. La presión por mantener los números altos, por cumplir con las expectativas, todo se salió de control, respondió Javier, como si sus errores fueran producto inevitable de la herencia que compartían. Aquella conversación dejó a Alejandro profundamente perturbado. Aunque había elegido una vida alejada de las sombras del poder, el pasado familiar parecía volver para atraparlo. Pero al llegar al vivero, donde Valeria lo esperaba con una expresión de preocupación, comprendió que el hombre que era ahora no estaba definido por las decisiones de otros. Con el apoyo de Valeria, sabía que, por primera vez, tenía la libertad de enfrentar su historia y elegir qué parte de su legado quería conservar y cuál estaba listo para dejar atrás. Tras aquella confesión de su hermano, Alejandro sintió el peso de una responsabilidad que creía haber dejado atrás. A pesar de que había renunciado a su papel en la empresa Moncada, la sombra de su apellido parecía alcanzarlo, envolviéndolo de nuevo en una intriga de corrupción y ambición desmedida. Durante días, Alejandro se debatió entre la preocupación por su familia y el deseo de proteger la vida que había construido junto a Valeria, lejos de las cadenas del pasado. Las noticias sobre la investigación de corrupción no tardaron en extenderse. Los medios cubrían el escándalo con titulares llamativos y acusaciones, mientras el apellido Moncada se convertía en sinónimo de fraude y avaricia. Don Esteban, su padre, enfrentaba la situación con el silencio estoico que siempre lo había caracterizado, pero Alejandro sabía que para él era una humillación pública que jamás había imaginado. Las miradas desconfiadas, los rumores y las menciones en la prensa eran dagas invisibles para el hombre que había erigido un imperio, y ahora veía cómo la imagen de su empresa y su familia se desmoronaba ante los ojos del país. Una tarde, Alejandro recibió una llamada de su madre, quien le pidió con voz temblorosa que visitara la casa familiar. Al llegar, Alejandro sintió el cambio en el ambiente que una vez le había sido familiar. Las paredes, antes llenas de lujo y frialdad, parecían opresivas bajo el peso de una tensión invisible. Su madre, con los ojos vidriosos, le confesó lo que Alejandro ya temía: Javier había sido citado a declarar, y las evidencias apuntaban a que él era el principal responsable de las irregularidades. Alejandro sintió una mezcla de rabia, decepción y tristeza. Aunque su relación con Javier había sido distante, nunca imaginó que su hermano sucumbiría a tales extremos en su afán de destacar. Esa noche, Alejandro caminó por los pasillos de la casa Moncada, reviviendo recuerdos de su juventud, de la presión constante y de las lecciones sobre éxito y poder que su padre les había inculcado desde pequeños.
Allí, entre los ecos del pasado, comprendió que aquella ambición desmedida había empujado a Javier a tomar decisiones que ahora lo llevarían a enfrentar las consecuencias. Alejandro sentía la tentación de involucrarse para ayudar a su hermano, pero ¿acaso podía arriesgar la vida que había comenzado a construir con tanto esfuerzo? Valeria, siempre perceptiva, notó la inquietud en Alejandro desde el momento en que regresó al vivero. Esa noche, mientras él permanecía en silencio, sumido en sus pensamientos, ella se sentó a su lado, ofreciéndole su mano en un gesto de apoyo. Alejandro, tienes el derecho de seguir adelante sin cargar con los errores de los demás. No eres responsable de sus decisiones, le dijo con suavidad, mirándolo con comprensión y determinación. Su voz era un ancla que le recordaba que su vida había cambiado, que ya no estaba atrapado en el mundo de apariencias y ambición que una vez definió su destino. Aún así, Alejandro sentía que necesitaba enfrentar a Javier, no solo para entender por qué había llegado tan lejos, sino también para encontrar una especie de cierre en su propio conflicto interno. Sabía que, sin confrontar su pasado y a su hermano, aquella historia quedaría inconclusa en su mente, atormentándolo. Así que, decidido, Alejandro le pidió a Javier que se encontraran en una antigua oficina de la empresa, un espacio apartado que alguna vez compartieron en su juventud. Al ver a Javier, Alejandro apenas reconoció a su hermano. Con el rostro cansado y los ojos enrojecidos, Javier lucía como una versión despojada de la arrogancia que lo había caracterizado siempre. Cuando comenzaron a hablar, Javier trató de justificarse, hablando de la presión y la competencia feroz que su padre les había inculcado. Tuviste suerte de irte, Alejandro. Pero yo me quedé, y la presión aquí es insoportable. Era cuestión de tiempo que alguien tomara decisiones difíciles, dijo Javier, su voz temblorosa entre frustración y arrepentimiento. Alejandro lo escuchaba, una mezcla de tristeza y enojo inundando sus pensamientos. ¿Crees que la ambición lo justifica todo, Javier? Nuestro apellido siempre fue una carga, pero tomaste él. Camino fácil, el camino que nos enseñaron a evitar, respondió Alejandro, su tono firme y decepcionado. Sabía que las palabras no cambiarían el pasado, pero necesitaba expresarlas para cerrar aquel capítulo de una vez por todas. Finalmente, Alejandro le dio un consejo que él mismo había aprendido con esfuerzo: cada uno de nosotros tiene una elección, Javier. No importa lo que esperen de nosotros. Yo elegí un camino distinto, y tú también puedes elegir si realmente quieres hacerlo. Pero si no enfrentas lo que hiciste, seguirás siendo prisionero de esta vida y del apellido Moncada. Cuando la reunión terminó, Alejandro sintió una especie de paz, como si al fin pudiera dejar atrás aquella parte de su vida. Sabía que Javier enfrentaría las consecuencias de sus actos, y que su familia atravesaría un escándalo del cual le sería difícil recuperarse. Pero Alejandro, con la certeza de haber elegido un camino que lo alejaba de aquella sombra, sintió que la historia de los Moncada ya no era su carga. Su vida ahora pertenecía al vivero, a Valeria, y al futuro que juntos estaban construyendo, lejos de las ambiciones desmedidas y las cadenas de poder. Aquella noche, mientras regresaba al lado de Valeria y la vida que tanto había anhelado, Alejandro comprendió que, aunque su apellido siempre sería parte de él, su identidad ya no dependía de su pasado. Finalmente, estaba listo para seguir adelante. Con la decisión tomada y la carga del pasado aliviada, Alejandro se sintió listo para cerrar el capítulo Moncada de su vida definitivamente. Pero sabía que aún quedaba un asunto pendiente: enfrentar a su padre, don Esteban. Alejandro comprendía que aquella conversación era inevitable si deseaba liberarse por completo de la sombra de su apellido y de las expectativas que su padre había impuesto sobre él durante tantos años. Sabía que aquella reunión no sería fácil, pero estaba decidido a enfrentarla. Alejandro llegó a la casa familiar en la mañana, y el silencio en los pasillos le resultó más denso que nunca. Cuando entró en el despacho de su padre, don Esteban lo esperaba sentado en su sillón de cuero, con la mirada fija en los documentos de la empresa que aún quedaban sobre su escritorio. Al verlo entrar, don Esteban alzó la vista, y sus ojos reflejaron una mezcla de desaprobación y resentimiento. Alejandro se armó de valor y se sentó frente a él, con la calma de quien ya no temía ser juzgado. Así que finalmente te has decidido a enfrentar a tu familia y a todos los que alguna vez confiaron en ti,
comenzó don Esteban, su voz fría y dura, como si cada palabra fuera una acusación. Alejandro, manteniendo la compostura, lo miró con serenidad, dispuesto a escuchar y a responder desde la sinceridad. Sabía que nada de lo que diría cambiaría la percepción de su padre, pero aquella conversación era para él una forma de dejar claro quién era ahora. «No estoy aquí para buscar tu aprobación, papá», dijo Alejandro, sintiendo la liberación de expresar finalmente aquello que había guardado durante tanto tiempo. «He decidido construir mi vida, una vida que no se define por el poder o el dinero, sino por algo que me hace realmente feliz. Y quiero que sepas que, aunque respeto todo lo que has hecho por esta familia, no estoy dispuesto a seguir tus mismos pasos». Don Esteban, visiblemente afectado por las palabras de su hijo, frunció el ceño. «¿Felicidad? ¿Desde cuándo la felicidad ha sido un objetivo? Los Moncada siempre hemos vivido para dejar un legado, para construir algo que perdure. La felicidad es para aquellos que no entienden lo que significa el sacrificio», replicó con desprecio, como si cada palabra de Alejandro fuera una herejía contra los valores que siempre había defendido. Alejandro respiró profundamente antes de responder. «Quizá no entiendas mi decisión, pero eso ya no me afecta. Valeria y yo estamos construyendo algo genuino, algo que nos pertenece. No necesitamos títulos ni un imperio para sentirnos realizados», dijo con firmeza. Don Esteban guardó silencio, como si de repente viera a su hijo por primera vez, como si aquel Alejandro seguro y decidido fuera alguien que no podía reconocer. «Tu hermano, al menos, entendió lo que significa mantener la empresa en pie, aunque haya cometido errores», dijo don Esteban, intentando con sus palabras denigrar las decisiones de Alejandro. Pero esta vez, Alejandro no se sintió afectado. Sabía que la ambición de Javier y la lealtad ciega a su padre habían llevado a su hermano a un camino destructivo. Y él, Alejandro, había elegido otro rumbo, uno en el que la honestidad y la paz interior valían más que el poder. «Quizá, papá, lo que realmente necesitamos como familia es reconocer que no todos estamos hechos para cargar el peso de tus sueños», concluyó Alejandro, con una suavidad que contrastaba con la dureza en los ojos de su padre. Aquellas palabras resonaron en el despacho como un eco que dejaba claro que Alejandro ya no era el joven influenciable que don Esteban había intentado moldear. Sin decir una palabra más, Alejandro se levantó y dejó el despacho. Sabía que aquella conversación no cambiaría el corazón de su padre, pero para él significaba el cierre de un ciclo. Mientras se alejaba de la casa familiar, sintió como cada paso lo llevaba a un futuro que, por primera vez, le pertenecía realmente. De vuelta en el vivero, Alejandro fue recibido por Valeria, quien lo abrazó con calidez, entendiendo sin necesidad de palabras que él acababa de enfrentar uno de los momentos más decisivos de su vida. Rodeado de las plantas, del aroma de la tierra fresca y de la presencia de Valeria, Alejandro sintió que estaba donde realmente pertenecía. Con aquella conversación, Alejandro dejó atrás el pasado y abrazó por completo el nuevo comienzo que él y Valeria habían creado juntos. Con la confrontación con su padre y su hermano detrás, Alejandro sintió una paz que nunca antes había experimentado. Cada día en el vivero, Raíces de Vida, reforzaba su decisión de haberse alejado de la carga familiar y de haber renunciado a una vida que, aunque colmada de lujos y prestigio, nunca había sido realmente suya. La calma y la estabilidad que Valeria le aportaban lo conectaban con un propósito que iba más allá del poder o el dinero. El vivero floreció y se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Personas de todas las edades llegaban en busca de plantas, consejos, y sobre todo, de un ambiente cálido y lleno de vida. Cada planta en el vivero era una pequeña promesa de esperanza y cuidado, algo que Alejandro jamás había imaginado experimentar en los fríos pasillos de las oficinas Moncada. Con Valeria a su lado, descubrió que cada pequeño éxito en el vivero, cada sonrisa de un cliente satisfecho y cada charla sobre jardinería con los vecinos le brindaban un sentido de pertenencia y orgullo que ninguna junta de accionistas podría igualar. Una tarde, mientras regaba las plantas en el vivero, Alejandro recibió una visita inesperada, su madre. Al verla, sintió una mezcla de sorpresa y alivio, pues desde que había tomado distancia de la familia, sus interacciones con ella habían sido esporádicas y reservadas. Su madre, quien siempre había respetado las decisiones de Alejandro en silencio, le sonrió con cariño y lo abrazó,
un gesto de reconciliación tácita que él no sabía cuánto necesitaba. «Estoy tan orgullosa de ti, Alejandro», le dijo ella, mirándolo con los ojos llenos de ternura y de un brillo que reflejaba la paz que ambos habían alcanzado. «Sé que la relación con tu padre es difícil, pero quiero que sepas que estoy aquí, y que apoyo la vida que has decidido construir». Alejandro sintió que esas palabras, aunque sencillas, representaban un cierre y un respaldo a su elección de seguir un camino distinto. Aquel apoyo, aunque tímido, le brindó la certeza de que no todos en su familia lo miraban con desaprobación. Valeria, al ver la reunión entre madre e hijo, se acercó y le ofreció una planta a la madre de Alejandro, un pequeño olivo, símbolo de paz y longevidad. «Es una planta especial, requiere cuidado y paciencia, pero crece fuerte y hermosa con el tiempo», explicó Valeria con una sonrisa. La madre de Alejandro aceptó la planta con gratitud, comprendiendo el mensaje detrás de aquel gesto. Ella, también, necesitaba un símbolo de reconciliación y paz, algo que mantuviera en ella la esperanza de que algún día su familia encontraría la armonía. Con el tiempo, Raíces de Vida comenzó a expandirse. Alejandro y Valeria abrieron otros locales, y su pequeño vivero inicial se transformó en una red de espacios donde la gente podía conectarse con la naturaleza y entre sí. La vida sencilla que habían decidido construir se convirtió en un ejemplo de que la verdadera riqueza no se encontraba en las cuentas bancarias o en los apellidos, sino en la satisfacción de vivir de manera auténtica. El apellido Moncada seguiría siendo parte de él, pero ahora, para Alejandro, representaba solo una parte de su historia, un capítulo que lo había llevado a descubrir su propio valor y su libertad. En su vida actual, rodeado del amor sincero de Valeria y de una comunidad que lo apreciaba por quien era y no por su apellido, Alejandro encontró la paz que tanto había anhelado. Cada día en el vivero, entre el aroma de la tierra y el murmullo de las hojas, Alejandro sentía que había renacido. El futuro era suyo, lleno de posibilidades que él mismo había construido. Y junto a Valeria, sabía que había elegido el camino correcto, uno donde finalmente estaba en paz. Con los años, Raíces de Vida se convirtió en más que un negocio, que era un espacio de conexión y renovación para Alejandro, Valeria, y para la comunidad. Las personas llegaban no solo en busca de plantas, sino también de la inspiración y la serenidad que solo un lugar auténtico podía ofrecer. El vivero era un reflejo de la vida que Alejandro y Valeria habían elegido juntos, sencillo, lleno de propósito y construido sobre cimientos de amor y esfuerzo compartido. Un día, Alejandro recibió una carta de su madre. Con una calidez que no había expresado en mucho tiempo, ella le agradecía por haber seguido su corazón, por haber tomado decisiones valientes y honestas, y le confesaba que, aunque su padre aún luchaba por aceptar el camino que él había elegido, sentía en el fondo una profunda admiración por su hijo. Las palabras en aquella carta eran un cierre, una aceptación que él había esperado, aunque sin saberlo, desde el día en que decidió dejar atrás el apellido y el peso del imperio Moncada. Al compartir la carta con Valeria, ella le dio un abrazo suave y lo miró con orgullo. Para ella, Alejandro había sido mucho más que el heredero dorado, había sido un hombre dispuesto a desafiar su destino y a crear algo genuino desde cero. Juntos, se sentaron en el jardín del vivero, bajo un árbol frondoso, y miraron alrededor, viendo el mundo que habían construido con sus propias manos, sintiendo como cada planta y cada rincón del lugar representaban el amor y la dedicación que ambos habían puesto en aquella vida. Con el tiempo, Alejandro y Valeria decidieron expandir su proyecto. Abrieron otros viveros en diferentes puntos de la ciudad, y comenzaron a ofrecer talleres de jardinería a niños y jóvenes, fomentando en ellos el amor por la naturaleza y la importancia de cuidar la tierra. Su historia, que comenzó como una lucha entre dos mundos, se convirtió en una inspiración para muchos, demostrando que a veces es necesario arriesgarlo todo para encontrar la verdadera libertad. Las críticas y los comentarios superficiales de su círculo social se desvanecieron, reemplazados por el respeto y la admiración de aquellos que ahora veían en Alejandro a un hombre que había seguido su propio camino. Los Moncada, conocidos por su poder y riqueza, ahora eran reconocidos también por el legado de Alejandro, un legado de autenticidad y humildad que rompía con la frialdad de la ambición empresarial. Alejandro y Valeria, bajo la luz suave de una tarde que anunciaba el atardecer, se miraron con una sonrisa de satisfacción.
Habían recorrido un largo camino, enfrentado miedos, desafíos y conflictos familiares, pero al final, habían encontrado algo que el dinero y el poder no podían comprar, una vida llena de sentido. Rodeados de plantas que ahora florecían, bajo el cielo de su propio paraíso, Alejandro supo que había encontrado, finalmente, la paz que tanto había buscado. Había comenzado como un Moncada, pero junto a Valeria, renació como el mismo, Alejandro, el hombre que se atrevió a seguir su corazón. Me encantaría que compartiera sus impresiones y opiniones en los comentarios, me haría muy feliz. Si te gustó la historia, deja un like por favor, de verdad se lo agradecería muchísimo. Te invito a ver la siguiente historia, está impresionante. Bendiciones de Dios para ti.